Bienvenidos a un nuevo vídeo de Spaniard Performance y hoy vamos a estar hablando de una de las preguntas que he respondido muchas veces, pero que me gustaría establecer en un vídeo un poco más formal para que cualquier persona que tenga esta duda, y suele pasar con muchos deportistas de cualquier modalidad deportiva, sobre todo en baloncesto y en voleibol, tengan la respuesta bien explicada y sobre todo para entrenadores para que podáis aplicar esto con vuestros deportistas. Y vamos a estar hablando de la diferencia entre el salto de carrera y el salto desde parado. Lo primero que tenemos que entender con estos dos tipos de salto es que la pregunta normalmente surge en por qué en muchos casos salto más en parado que cuando tengo que transferir ese salto a un proceso de carrera, es decir, que voy corriendo y tengo que parar, decelerar, digamos, y saltar y redirigir, digamos, esas fuerzas. Y es una respuesta muy simple, ¿vale? Pero vamos a estar analizando ambos saltos para comprender por qué sucede esto. Tenemos que tener en cuenta que los dos saltos comparten similaridades, pero también tenemos que tener en cuenta que se diferencian sobre todo en el vector donde se expresan las fuerzas y en el tipo de saltos y cómo suceden. Tenemos que entender primero la dirección de las fuerzas, es decir, la dirección en la cual nosotros tratamos de desplazarnos contra las fuerzas que se están imponiendo sobre nuestro cuerpo y contra las cuales nosotros debemos luchar, contra las cuales nosotros debemos ejercer fuerza para salir en contra de esas fuerzas, digamos, básicamente. En un salto vertical, en el cual vamos a simplemente saltar en el sitio, está claro, ¿no? La dirección es hacia arriba, nosotros queremos desplazarnos de manera vertical hacia arriba, y las fuerzas, la fuerza de la gravedad básicamente está ejerciendo una fuerza contra nosotros hacia abajo. Por lo tanto, es un proceso muy simple en el cual nosotros sabemos que la fuerza que cual debemos compensar es una fuerza completamente vertical. Cuando pasamos a un salto en carrera, las cosas cambian. Tener en cuenta que la gente que se hace muy buena en un salto vertical, por ejemplo, por clasificar en deportistas que son muy buenos en esto, son, por ejemplo, lanzadores, tanto lanzadores de peso como lanzadores de disco o lanzadores de martillo, porque son deportistas muy verticales, son deportistas que tienen mucho bagaje de trabajo de fuerza detrás, de levantamientos olímpicos, y su capacidad de expresar fuerza de manera vertical es espectacular, incluso también de manera horizontal, pero es verdad que no hay un desplazamiento de larga distancia, ni siquiera tienen que sobreponerse a ese impulso que se produce por ese desplazamiento de fuerzas horizontales. En este caso, una de las cosas que yo he visto con estos lanzadores es que su expresión de salto vertical en parado es muy grande, pero en carrera es menor. Entonces, lo que pasa con muchos deportistas de otros deportes, como puede ser el baloncesto, el voleibol, el fútbol, es que no tienen suficiente exposición al trabajo de salto en carrera, tienen mucha exposición al trabajo de gimnasio, mucha exposición al salto en parado, y esto sucede con aquellos deportistas que no pasan suficiente tiempo dentro de su deporte y pasan demasiado tiempo haciendo otras cosas que no son específicas, como puede ser intentar hacer un entrenamiento específico que realmente no lo es, como puede ser demasiado tiempo en el gimnasio, como puede ser demasiado tiempo haciendo pliometría, que realmente no es exactamente lo mismo que el trabajo de salto en carrera. Por lo tanto, cuando nos vamos a ver el salto en carrera, vemos el desplazamiento que nosotros tratamos de hacer es un desplazamiento horizontal, en el cual cogemos carrerilla, digamos, cogemos impulso y después a partir de ahí transferimos esas fuerzas desde un vector ligeramente más horizontal hasta un vector completamente vertical, ¿vale? Es lo que buscamos hacer. Es más, esto no va a ser completamente así, pero sí que va a ser una curva en la cual nosotros buscamos expresar una fuerza que tiene un mayor componente horizontal a un mayor componente vertical. ¿Qué sucede con esto? Que si nos fijamos en las fuerzas, debido a que yo estoy realizando un desplazamiento horizontal, lo que va a suceder con las fuerzas es que va a haber, debido a ese impulso que yo llevo, mi peso corporal, la carrera, la velocidad, mi masa, lo que va a producir es que va a haber unas fuerzas de manera horizontal en las cuales yo tengo que compensar, es decir, yo tengo que decelerar, tengo que parar esas fuerzas que están ejerciendo fuerza contra mí en ese vector horizontal. Y no solo eso, sino que tengo que transferir esa fuerza a un vector mucho más vertical, ¿vale? Entonces ya nos estamos encargando de dos vectores. No estamos simplemente yendo de abajo a arriba, sino que estamos yendo de adelante a decelerar y de decelerar a elevarnos hacia arriba, ¿vale? Por lo tanto, muchas de las cosas que sucede es que en este punto de aquí, justo cuando yo tengo que conseguir esa deceleración de la masa y esa transferencia de la fuerza de un vector más horizontal a un vector más vertical, lo que sucede es que muchas personas, por falta de esa práctica dentro de ese tipo de saltos, pierden mucha fuerza dentro de ese movimiento y pierden la capacidad de ejercer esa fuerza que tienen la capacidad de ejercer aquí de manera vertical. Y pierden esa fuerza. Entonces, es muy simple. ¿Qué podemos hacer? Primero,
seguimos el principio de SAID, que son demandas específicas que son adaptaciones específicas a las demandas impuestas. Básicamente, lo que significa esto, yo quiero ser mejor al salto vertical en carrera, tengo que hacer salto vertical en carrera. Suena muy simple y es una cosa en la que yo me repito constantemente. Y suena a simplista, y en muchos casos hay personas que piensan, es que es muy simple, es que no quieres darme más trabajo. No, pero si no tienes esta base cubierta, no vas a conseguir nada más. El mejor que hace salto en carrera, aparte de que hay muchas cosas a nivel genético, a nivel fisiológico que tienen que intervenir con todo esto, es que el que mejor lo hace es el que más lo ha hecho, el que más lo ha practicado, y son las adaptaciones específicas a las demandas impuestas. Esto lo que significa es que yo me voy a adaptar a la demanda que se me imponga. Por lo tanto, si yo impongo cualquier otro tipo de demanda, no voy a adaptarme a la que yo estoy buscando, sino voy a adaptarme específicamente a para lo que estoy trabajando. Y lo primero que tengo que hacer es más salto en carrera, más salto en carrera. Tengo que hacer más saltos a la semana, más saltos al día, más saltos dentro de los entrenamientos, más saltos dentro de los entrenamientos deportivos. Siempre más y más. Sobrecargar ese patrón de movimiento y a partir de ahí iré ganando. Puedo hacer eso y si tuviera que hacer solo una cosa, me quedaba únicamente con esto. Siempre, 100%. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Lo siguiente que nos puede ayudar lo máximo posible es aumentar nuestra capacidad de ejercer fuerzas, nuestra capacidad de lidiar con las fuerzas. Al final, esto es fuerza en diferentes vectores, es fuerza en diferentes velocidades. ¿Qué pasa? Que si yo aprendo a adaptarme a esas demandas específicas haciendo el propio gesto, voy a mejorar mucho. Si aparte al cuerpo le otorgo la capacidad de mejorar esa capacidad, digamos, cruda, básica, de generar fuerzas, de lidiar con fuerzas, pues voy a ser incluso mejor cuando yo practique esas demandas específicas. Y, aparte de esto, capacidad de fuerza va a incluir el trabajo de fuerza, va a incluir el trabajo de velocidad, ambas dos. El trabajo de sprint va a ser muy bueno, no solo porque voy a atraer mucha más fuerza, mucho más impulso en este movimiento horizontal que tengo aquí, sino que ese impulso luego me va a ayudar si consigo transferir esa fuerza de manera horizontal a la manera más vertical, porque es un impulso que yo puedo aprovechar si consigo y si me adapto a esas demandas específicas haciendo el gesto. Y por último, dentro de los entrenamientos que nosotros hacemos, si estamos haciendo trabajo de fuerza y lo compaginamos con trabajo de pliometría, que se compagina en contrastes, que se compagina antes y después del trabajo, si yo sé que no tengo suficiente práctica dentro del campo, si no tengo suficiente tiempo y tengo que incluirlo dentro del trabajo de fuerza, pues tenemos que entender que por eso yo recomiendo muchas veces box de CrossFit, sitios más amplios, porque si podemos compaginar el trabajo de fuerza que hacemos con una pliometría que tiene un vector mucho más horizontal, que tiene una combinación de ambos, como puede ser el trabajo de bounding, como puede ser el trabajo de bounding a dos piernas, a una pierna, más vertical, más horizontal, como puede ser el salto a vallas, como puede ser el salto a vallas con aproximación. Todos esos saltos que tienen una aproximación, que tienen un vector horizontal, nos van a ayudar muchísimo más. Pero como siempre, están puestas en orden ahí. Lo primero es lo primero. Y además es que desde lo primero hasta lo siguiente hay un trecho muy grande. Y tenemos que conseguir lo primero antes. Y lo segundo nos va a ayudar muchísimo. Y entre esto y luego, mucha gente introduciría un trabajo específico de gimnasio para la transferencia de fuerza unilateral. Mentira. No vale absolutamente para nada si no tienes lo anterior controlado. Incluso aunque lo tengas controlado, el momento en que tengas eso controlado, todo el trabajo del que se está hablando muchas veces, que es específico, no ayuda en nada porque no impone unas demandas suficientes para conseguir adaptaciones. Así que, como siempre, especificidad, pero especificidad de verdad sin hacer el payaso. Como siempre, os recuerdo que tenéis los recursos gratuitos abajo y tenéis los programas de Spaniard Method 3.0, Spaniard Method Foundations y sin material en la descripción y podéis empezar ahora mismo y entrar además en la comunidad de manera gratuita y en la parte privada de la comunidad si entras dentro de los programas de Spaniard Method. Nos vemos en el próximo vídeo.